Romanos 3:21. Es ahí donde nos quedamos, Romanos 3:21. Y estamos frente a un pasaje hermoso, glorioso, clave, importantísimo en la vida cristiana. Y me siento inmerecedor de estar aquí y hacer algunas torpes reflexiones acerca de este pasaje. Así que lo que vamos a hacer es leer estos versículos del 21 al 26, a orar y a meditar en lo glorioso del Evangelio. Y es que este pasaje es la solución del Evangelio. Y la solución del Evangelio es la justicia de Dios por fe. Pero vamos al texto. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y Señor, estamos delante de este texto, pero no solo eso, Señor, estamos delante de ti mismo, Señor, delante de la bondad manifiesta tuya, Señor. Simplemente, Señor, asómbranos con tu evangelio el día de hoy. Permítenos mirar lo nítido, lo brillante, lo glorioso, lo maravilloso que es este plan eterno de salvación. Y cualquiera que sea la circunstancia en la que estamos ahora, tome la perspectiva correcta frente a lo glorioso que es tu voluntad y tu amor, Señor. Aquí estamos, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces, querida familia, estamos iniciando una nueva sección en la carta de Pablo, y desde el capítulo 1, verso 18 hasta el versículo 20 de este capítulo 3, hemos estado hablando del juicio de Dios. Y hemos visto que el hombre no tiene ninguna excusa, no tiene ningún pretexto, no puede alegar nada a su favor. Es culpable delante de Dios. Veíamos la semana pasada que el hombre no solo peca, sino que está bajo el dominio del pecado. Y entonces no hay justo, no hay uno solo, no hay quien pueda hacer el bien, no hay quien, llegábamos al final del versículo 18 diciendo, no hay temor de Dios. Y es que por nosotros mismos no podemos agradar a Dios. Y la conclusión que veíamos la semana pasada está ahí en los versos 19 y 20, que voy a leer brevemente para entrar acá y para entender este contraste que estos versículos nos ofrecen. Y es que Pablo decía y terminaba esta sección diciendo, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que no solo estamos bajo el dominio del pecado, sino que en el fondo también estamos dominados por principios. Cuando habla de la ley no está hablando solamente del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, está hablando de los principios. Y si te pones a pensar, hay principios para todo. Y queremos aplicar principios para todo para obtener algo, ¿no? No por nada. Por ejemplo, el libro más vendido del año 2018 es un libro muy famoso, ha vendido demasiados ejemplares. Es un libro que escribió un psicólogo canadiense, que se llama algo así como Principios para la Vida. Y la manera en que escribió este libro es muy curiosa, porque alguien en un portal muy famoso, donde tú escribes una pregunta y especialistas responden, puso algo así como que en una sociedad que no quiere saber nada de Dios ni de las religiones, ¿cuáles creen que son los principios para vivir sin Dios y para vivir así? Y entonces, este personaje, este psicólogo, puso 12 principios. Bueno, fueron tan famosos sus principios que se convirtió en un libro. Fue viral este asunto. Y lo curioso es que la gente que no quiere saber de Dios, que la sociedad que quiere hacer las cosas a su modo, está buscando principios. Pero Pablo dice, no puedes
No hay principio que te pueda ayudar a resolver el problema fundamental, que es el que todos estamos bajo el dominio del pecado. Porque sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley, los principios, los valores, los rituales nos hacen solamente entender que no podemos, que no es suficiente, que no hay principio, ritual, regla, valor alguno provenga de Dios, provenga de nosotros mismos, se derive de algún principio moral que pueda justificarnos delante de Dios. Y entonces no nos queda más que callarnos, que toda boca se cierre. ¿Por qué? Porque ya está la sentencia. Somos culpables. Ya que por las obras de la ley, por poner ningún principio en acción, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. No hay manera, no hay principio que podamos poner en práctica. Ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y entonces, ahí nos quedamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer entonces? Estamos bajo el dominio del pecado y estamos dominados por principios, reglas, rituales, valores, etc., etc., etc. ¿Qué podemos hacer? No tenemos excusa alguna. Y entonces el verso 21 continúa diciendo, pero ahora. Y este es otro de los gloriosos peros de Dios. El pero ahora es el contraste completo a todo lo que hemos estado viniendo hablando, que es la culpabilidad del hombre. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de cualquier principio, aparte de cualquier valor moral, aparte de cualquier norma, aparte de cualquier ritual, a un lado de eso, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Te das cuenta? Y me detengo tantito y piensa esto. ¿Cuál es la alternativa para un reo? Para alguien que ha sido condenado a muerte, pena de muerte. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, en nuestro país no hay pena de muerte, ¿no? Pero, ¿cuál es, no? El indulto, ¿no? Que el gobernador a través de un procedimiento les perdone, ¿no? Pero hay otra opción, no sé si la has pensado. Pues te escapas, ¿no? ¿No? Ay, ¿a poco no? Hay muchos casos, ¿no? Hay casos muy famosos de condenados, de reos a cadena perpetua o con grandes que se han escapado, ¿no? El muy famosísimo, ¿no? Estos 3 hombres que se escaparon de Alcatraz en San Francisco, ¿no? 50 años, no sé cuántos han pasado y no saben qué pasó con ellos, ¿no? Pero pues, ¿para qué nos vamos tan lejos, no? Tenemos nosotros nuestros propios ejemplos, ¿no? Construimos túneles o salimos caminando de la cárcel o escondido. Hay una gran creatividad para eso, pero el tema es no podemos escaparnos de aquí. No podemos escaparnos. Si acaso el querer hacer o seguir principios es como cavar un túnel que lo único que hace es ir más abajo y más abajo y más oscuro y más tenebroso y falta más el oxígeno y no nos lleva a ningún lado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, se ha revelado la justicia de Dios. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Nosotros no tenemos excusa no tenemos nada que hacer valer delante de Dios, pero Dios mismo nos ofrece su justicia. Él mismo ofrece su justicia ¿para qué? Para tener que evitar el juicio de Dios. Y entonces lo que estos versículos del 21 al 26 nos van a explicar es cómo es que funciona esa justicia de Dios. Y lo primero que necesitamos, y que nos está diciendo Pablo, nos está diciendo el texto, es que es manifestada, es revelada. Y eso nos lleva inmediatamente al versículo 16 y 17 de esta carta, que es el corazón del mensaje de esta carta. Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego también. Porque en el evangelio
La justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Te das cuenta? Ahora Pablo va a explicar esto. La justicia de Dios, ¿se qué? Se manifiesta, se revela ¿en quién? ¿En qué? En el Evangelio. Y el tema es que lo que hemos visto hasta este momento es la primera cara del Evangelio, que es la culpabilidad del hombre. Ahora vamos a ver la justicia de Dios. Y el primer característica de esta justicia es que es revelada, es manifestada. Solo el poder de Dios puede salvarnos de la ira de Dios. Solo el poder de Dios puede manifestar la justicia de Dios. La solución para nuestra condición es la justicia de Dios. El Evangelio es el resumen de la obra de Dios de salvación. El Evangelio es el resumen de la obra de Dios para salvación. Pasamos de muerte a vida, de mentira a verdad, de injusticia a ser declarados justos. ¿Pero cómo? Sí, esa es la justicia de Dios. Y como leíamos en el verso 20, nadie puede ser justificado. ¿Y qué es eso de ser justificado? ¿Y qué es eso de la justicia de Dios? Y aquí Pablo utiliza dos términos legales. Son dos términos legales. Justificar. Justificar es que alguien está cumpliendo con la ley, que está acorde con la ley. Es la declaración de que alguien está conforme a la ley, que es injusto, que es inocente. Pero en términos bíblicos, justificar no solo es la declaración divina de que una persona está en una relación correcta con Dios, que está ok con Dios, sino que esa declaración nos constituye injustos. No solo declara que somos inocentes, es decir, no solo declara que no somos culpables, sino que nos constituye justos, correctos. Déjame ponerte este ejemplo. Imagina que una persona es acusada en un juicio de un delito, el delito que tú quieras. Esta persona sigue un juicio. Esta persona en realidad es inocente, pero las pruebas, los testigos, todo parece indicar que fue el que cometió el asesinato. Y entonces el juez le declara culpable. Bueno, ese no es el caso de la humanidad. Todas las pruebas apuntan a la culpabilidad. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? ¿Qué pasa cuando uno que es culpable cometió el delito pero presenta pruebas, convence al juez y es declarado inocente? Entonces, el juez lo hace inocente, ¿sí? No va a ir a la prisión, no va a pagar ninguna pena, pero ¿en realidad es inocente? No. Bueno, un juez solamente declara una verdad en un momento, una verdad legal, pero no la verdad del corazón de esa persona. Y esa persona puede ser culpable de haber privado de la vida a otra persona, o de haber robado, haber hecho un fraude, lo que tú quieras. Y lo declaró inocente. No cambió los hechos, no cambió las circunstancias. Pero lo maravilloso de la justificación y de la justicia de Dios es que Él nos declara inocentes y nos constituye, nos crea justos. Y eso es algo maravilloso. La justicia de Dios es estar en una relación correcta con Dios. La justicia de Dios no significa que ya cumplimos la ley. No pudimos cumplir la ley, ¿o sí? Somos culpables. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces, Dios constituye un nuevo estado, nos pone en una nueva condición frente a Él. No solo olvida lo que hicimos, sino Él ya no ve lo que hicimos. Y para Él ahora, cuando creemos en esta justicia de Dios, nos hace una nueva persona. Y eso es algo maravilloso. Fíjate estos contrastes. La ley, los principios nos condenan, pero la justicia de Dios nos justifica. La ley da a conocer el pecado,
Pero la justicia de Dios nos da a conocer una nueva situación, una nueva condición de nuestra vida, una nueva relación para con Dios. La justificación, el acto que hace Dios de declarar que somos justos, que estamos en una relación correcta frente a sus ojos, es lo contrario a la condenación. Aquí lo maravilloso de esto es, piensa por un momento, no es la culpabilidad del hombre, porque nuestra culpa resulta de una manera lógica y natural, ¿sí o no? Aquí lo verdaderamente maravilloso es la justicia de Dios. Que Dios hace un espacio, abre una vía entre la ley y entre la culpabilidad del hombre y manifiesta su propia justicia. No puede ser mi justicia, no vale, no hay forma, es la justicia de Dios. Veíamos en el versículo 18 del capítulo 1, la ira de Dios se ha revelado, ¿no?, contra toda impiedad e injusticia del hombre. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, se ha revelado la justicia de Dios. Pero fíjate bien, la justicia de Dios, número uno, se manifiesta. Pero no solo eso, sino que Dios ha provisto esta justicia de Él. Porque dice que ha sido testificada por la ley, y aquí sí, ley significa Torah, significa la ley de Dios, y los profetas, está refiriéndose a la escritura del Antiguo Testamento. Entonces, esta justicia de Dios no es una ocurrencia de Dios, no es un invento, está en el plan eterno de Dios de salvación, y es testificada, es a través del Antiguo Testamento. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Y sabes, tendríamos que estudiar todo el Antiguo Testamento para comprobarlo. ¿Cómo ves? ¿Empezamos? Tráiganos de cenar y le damos, ¿no? Es que todo el Antiguo Testamento es la promesa de la justicia de Dios. Todo. Desde Génesis 3:15, en el instante mismo en que el hombre pecó, Adán y Eva pecaron, en ese mismo instante, Dios dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en el calcañar, y tú le herirás en la cabeza. La promesa de que el Hijo, la salvación iba a venir, ¿por qué? Por el Hijo, iba a venir un Salvador de la simiente de la mujer. Y desde ahí comienza esta historia, esta promesa. El Éxodo, la manera en la que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿no es una anticipación de la salvación de Dios? Y así el Levítico, ¿no son todos los rituales, todos los sacrificios que están ahí narrados, una manera de demostrar, de ilustrar lo que se necesitaba hacer para alcanzar la salvación, para que se manifestara la justicia de Dios? Los Salmos, el libro de los Salmos contiene muchas profecías, lo que se llama los salmos mesiánicos, muchísimas referencias acerca de Jesús. Salmo 22 es muy claro, es el clamor de alguien que está siendo crucificado. Bueno, y el profeta Isaías, ¿no? Podemos encontrar demasiadas descripciones acerca del Mesías, acerca de dónde iban a ser, cómo iban a ser, en dónde, de su misión, de todo lo que iba a suceder. Así que la justicia de Dios se manifiesta, es provista por Dios. Pero no solo eso, verso 22, la justicia de Dios está disponible. ¿Cómo está disponible? Por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios es revelada, la justicia de Dios es provista por Dios, la justicia de Dios es disponible. ¿Cómo es disponible? ¿Cómo la compro? Bueno, no la compras, está disponible para ti. ¿A través de qué? A través de la fe. A través de la fe. ¿Para quién está disponible la justicia de Dios? Para todos los que creen en Él.
Lo dice ahí el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿En serio? Sí. Solo tienes que creer. La justicia de Dios siempre ha existido, solo que ahora, como dice Pablo, a partir de esta era está disponible, se manifiesta, es dada a conocer. Antes había sido prometida, pero ahora está manifestada, está al alcance, es accesible a través de la fe, es para todos los que creen en Él. Y es importante decir esto, no es la fe lo que nos salva, es Jesús el que nos salva. No es la fe. Tener fe no es suficiente. Tener fe no es suficiente. Lo que le da propósito, sentido a mi fe, es en quién la deposito. Cuando te subes a un avión, se necesita fe, ¿no? ¿Sí o no? O sea, piensa, una vez, tengo un amigo que trabajaba haciendo tornillos, en una empresa que hacía tornillos para aviones. Si este compañero se había peleado con su esposa, no había dormido bien, le dolía el estómago, y ese día, porque él lo que hacía es que tenía que checar el peso, eso le pagaban una muy buena lana por checar el peso. Si ese brother no estaba de buenas ese día y un mini pedacito de cosas no funcionaba y no era, y lo ponen en un avión, pues imagínate. Pero tú y yo nos subimos a un avión y creemos que lo hicieron todo bien, que siguieron todas las normas, que hubo un funcionario de gobierno que autorizó, que revisó, que eso es fe. Todo el día ejercemos la fe, en todo momento. No necesito una fe grande tampoco, porque a veces lo que pensamos, no, es que mi fe es pequeña, mi fe es débil, mi fe es suficiente. No nos equivoquemos, no está en nuestra fe, está en la persona grande que es Jesús y que es Dios. Lo que va a hacer que nuestra fe funcione no es nuestra fe, sino en quién depositamos nuestra fe. Entonces nuestra fe no nos salva Dios. ¿Qué nos justifica? La justicia de Dios por la fe. La grandeza está en Él, no está en nuestra fe. Si a ti te hace sentido esto, poquito, y puedes confiar, porque tener fe es confiar plenamente en Dios. No es creer nada más, sí, yo creo en Dios. Es confiar plenamente en Dios. Es creer en Jesús. Es creer que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Creer en Jesús. Es que creo en la persona de Jesús. En que es Dios. Creo en su obra. En lo que dijo y en lo que hizo. ¿Qué hizo? Murió en la cruz por nosotros. Pero la fe lleva algo más. Porque a veces decimos, sí, yo creo en Jesús y yo creo en Dios y me han enseñado, no tengo duda. Pero esta fe tiene que llevar a creer en la condición en la que yo estoy. A aceptar que soy culpable. Porque si yo no acepto que soy culpable, no necesito quien me salve, entonces estoy bien. Y ese es el gran engaño en el que nosotros a veces estamos. Creemos que estamos bien y que no necesitamos. Y le echamos la culpa a todas otras cosas, incluyendo a Dios. Pero tengo que confiar en lo que el diagnóstico que Dios hace de la humanidad y de mi vida es correcto. Soy culpable, estoy bajo el dominio del pecado. Y tengo que confiar plenamente en la acción salvadora de Dios. El Evangelio es ¿qué? Poder de Dios para salvación. Que depende de Él, que no hay nada que yo pueda hacer. Decía un predicador por ahí del siglo XVIII, Dios justifica al creyente no por el mérito de su fe, sino por el mérito en quien deposita su fe. ¿Dónde está nuestra fe? En Jesús, en Dios, en la obra que Él ha hecho, en reconocer que el diagnóstico de Dios es correcto, que soy pecador, pero que puedo poner mi confianza en Jesús. Y entonces se aplica
la justicia de Dios a mi favor. Y entonces Pablo sigue diciendo, al final del verso 2, sigue insistiendo en eso, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. La justicia de Dios es para todos los que creen. No es para algunos, para todos los que creen. No hay diferencia. Y Pablo está teniendo en mente a los judíos, al pueblo de Israel, y está atendiendo a los no judíos, a los que no somos parte del pueblo de Israel. No hay diferencia. Todos estamos igual, ya lo había dicho Pablo antes, pero está recordando, no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Pero la consecuencia del pecado es que al final estamos destituidos, estamos privados de la gloria de Dios, de disfrutar de una relación con Dios. El pecado es literalmente no atinarle, no dar en el blanco, no llegar a la meta. El pecado es quedarse corto. Y todos estamos en esa condición, no cumplimos la meta, no llegamos a eso. Y la esencia del pecado es rebeldía ante Dios. Pero la esencia del pecado es que estamos separados de Dios, estamos privados de Dios, estamos destituidos. Pero la esencia del pecado también es que estamos bajo el dominio del pecado. Somos esclavos del pecado y esclavos de los principios que queremos aplicar para tener una vida mejor, para alcanzar la salvación, para tener felicidad o lo que quiera que estamos buscando. No hay diferencia, estamos en esa condición. Pero ¿cuál es la solución? La justicia de Dios. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y entonces repasemos, la justicia de Dios es revelada por Dios, es provista por Dios, está disponible por la fe a todos los que creen. Nos justifica, es decir, nos declara Dios, nos imputa la inocencia y la cualidad de inocente. No solo borra el pecado, sino ahora somos justos delante de Él. Pero no solo está disponible por la fe, sino que pasa algo en nosotros, tiene una consecuencia en nuestra relación con Dios y en nuestra persona, sino que es gratuita, siendo justificados gratuitamente. Dios mismo nos hace estar en una correcta relación con Él, sin nada a cambio. Nada a cambio, porque además nos queda claro que no hay nada que podamos negociar con Dios. ¿Podemos negociar algo con Dios? ¿Qué podemos darle a cambio? Nada, ¿verdad? No podemos, pues mira, ya nos queda claro eso. Solamente es un regalo de parte de Dios, es un don. No lo podemos ganar. Porque podemos pensar, bueno, pues como los niños, ¿no? Que buscan hacer algo para ganarse. Aquí queda claro que no podemos manipular, no hay forma de hacerle ojitos a Dios, no. Nada. No, es que mira, Señor, que nada. ¿Por qué lo hace Dios? ¿Por qué lo hace Dios? Por su gracia. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, porque Él quiso. Porque Él quiso darme lo que yo no merezco. Porque Él quiso no darme porque Él me da lo que no merezco. Y Dios me aplica su justicia, Dios me declara justo, lo hace sin ninguna transacción de por medio y lo hace porque Él quiere. No hay nada a cambio. Solo lo hace porque Él quiere. Y entonces, leo otra vez verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y entonces aquí está otra. ¿Cómo es que opera eso? Porque si para nosotros la justicia de Dios
es accesible por la fe en Jesús, sin costo, sin ninguna transacción, porque Dios quiere por su gracia, por su bondad, por su amor, darme lo que yo no me he ganado, lo que yo no merezco. Sin embargo, toda esta operación se hace mediante ¿qué? La redención que es en Cristo Jesús. Y aquí Pablo va a utilizar otro término, un término ahora que se utiliza en el ámbito comercial. ¿Tú dices redención? No, yo no lo he oído. Bueno, es que en aquella época este término de redención era común en un mundo donde había muchos esclavos. Y la redención implicaba el pago para rescatar a un esclavo y hacerlo libre. Es pagar un precio. Entonces, la justicia de Dios para nosotros no tiene costo, pero se logró eso a través del pago de un costo, a través del pago de un precio. Tuvo un costo, a través de la redención que es en Cristo Jesús. El precio de la redención es Jesús mismo, lo pagó Jesús dando su vida por nosotros en la cruz. Dios mismo se proveyó de lo necesario para pagar ese rescate y entonces hacer manifiesta, disponible, gratuita, la declaración de que somos justos delante de Él. Y versos 25 y 26 lo que van a explicar es esta operación de redención. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces, ahora, ¿qué significa eso de propiciación? No es un término muy común, ¿verdad? Entonces, la redención se hace posible porque es el intercambio, el pago de un precio para liberar a un esclavo. Y Dios hizo esta transacción poniendo a Jesús como propiciación. Y entonces, justificar y justicia son términos legales. Redención es un término comercial, pero ahora Pablo utiliza este término propiciación como un término religioso. Bien, propiciación significa la acción de agradar a Dios para que Dios aplaque su ira o su castigo. Eso es lo que en términos generales significa propiciación. Pero a nadie le gusta eso. Es como un poco incómodo, porque decir que esto es propiciación o que el texto está sugiriendo esto significa que entonces lo que a Dios está motivándolo no es el amor, sino su ira. Y que Dios solamente está buscando calmar su ira, evitar el castigo. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso es lo que hablan todas las religiones del mundo, ¿no? Todas las religiones, mitologías del mundo presentan a un Dios caprichoso, enojado y sediento de venganza. Y entonces tenías que ofrecerle algo para calmar eso. Pero Dios no es así. Y tampoco es lo que Pablo está queriendo decir. En el Antiguo Testamento, y Pablo va a utilizar esto, y déjame explicarlo, y necesitamos tomar un poquito de tiempo para esto, para comprender la dimensión de la redención. Porque a veces como creyentes, bueno, sí, Jesús murió ya, pero quiero que necesitamos entender lo profundo que es esto. En el Antiguo Testamento, ahí en el Éxodo, específicamente en Éxodo 25, dentro del mobiliario del tabernáculo, dentro del tabernáculo estaba el arca del pacto. Piensa en un arca, adentro estaban las tablas de la ley. Y esa arca estaba tapada o cubierta. Piensa en una caja que es tapada, una tapa, y esa tapa se llamaba el propiciatorio. Ese propiciatorio no era una tapa común, estaba cubierta de oro, pero arriba tenía 2 querubines, 2 ángeles con sus alas extendidas que estaban mirándose uno al otro, sus caras estaban de frente. 2 querubines con alas extendidas frente a frente. Y entonces, allí en Éxodo 21,
en Éxodo 25, vas a encontrar toda la descripción de esto, pero en los versos 21 y 22, no los vamos a leer, solamente te voy a explicar. Ahí Dios le dice a Moisés que ahí, en ese lugar, en la cubierta, en el propiciatorio, es de donde Dios le iba a hablar a Moisés. De entre los dos querubines, desde ahí le iba a hablar. Es decir, que el propiciatorio está representando la relación con Dios. Entonces dice, a ver, ¿cómo? Dios, regresamos a Romanos, Dios puso como propiciación a Jesús. Bien, sucede que dentro de los rituales, los sacrificios establecidos por Dios para expiar, para perdonar el pecado, en Levítico 16 se habla del día de la expiación. Y en esta fiesta, el sacerdote sigue un ritual en el cual sacrificaban un becerro, tomaba la sangre, entraba, rociaba la sangre en el propiciatorio. Luego, después de eso, volvía a salir. Sacrificaban al macho cabrío, siguiendo todo un procedimiento, y luego regresaba con esa sangre del macho cabrío, volvía a rociarla y luego entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre que quedaba. Eso era una vez al año, y eso era la manera en que Dios había establecido que se iba a expiar, a cubrir el pecado de todo el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué significa? Ya. Propiciación es la representación de la reconciliación con Dios a través de un sacrificio. Es una representación de la reconciliación con Dios a través de un sacrificio, sí. Propiciación tiene que ver con sacrificio. Un sacrificio, se derrama sangre. Este sacrificio es una sustitución, nos da la idea de que alguien moría en lugar de todo el pueblo. Expiación era la forma en que se expiaban, se cubrían los pecados. Y todo esto permitía que la reconciliación, volver a estar ¿en qué? En una correcta relación con Dios, poder tener comunión con Dios. Bueno, la redención es en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús hizo todo esto para reconciliarnos con Dios. A quien Dios puso como propiciación, como sacrificio, como sustitución, como expiación, como resultado en reconciliación con Dios. Jesús es el sacrificio que aplaca la ira de Dios, ¿no? Pero no solo es eso, fíjate bien, porque ahí, pues entonces, pues no sé si Dios es caprichoso, ¿no? Y solamente está buscando calmar su ira, pero no es solo eso. Porque Jesús, vea lo que hace Dios. Al ocupar Él mismo en la persona, Jesús es Dios. Dios, haciéndose hombre, ocupa el lugar del que tendría que ser sacrificado. Y entonces eso no es un acto de odio. Entonces eso es un acto de amor. Es el acto de amor más grande y único que jamás pueda existir. Jesús fue puesto como un sacrificio en lugar de nosotros para cubrir nuestro pecado, derramando su sangre. Regreso a Romanos 3:25, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es algo maravilloso. Para manifestar su justicia. ¿Y qué significa esto? Bueno, es que no podía haber una simulación. Porque tú dices, ¿por qué tanto rollo, no? Pues ya que nos perdone, ¿no? No, no. Todo esto sucedió para manifestar su justicia. Dios es justo. Dios, para que imputara la justicia de Él, la declaración de que somos justos a nosotros, tenía que hacerse a través de la manera correcta, de la manera justa. Y entonces podemos ver a Dios, el Dios Todopoderoso,
manifestando su justicia, haciendo lo que Él mismo había previsto que se hiciera, ajustándose a lo que tenía que hacerse. No podía haber simulación, no podía como nosotros, ¿no? Cuando estamos escribiendo en el cuaderno nos equivocamos, arranco la hoja y la aviento a la basura y me vuelvo a equivocar. No, no se puede. Tiene que haber un proceso, un procedimiento. Para empezar de nuevo, tendría Dios que seguir su propia justicia y hacer las cosas que se tenían que hacer, porque Dios es justo, Dios es verdadero y en sus propios términos, de acuerdo a su propia voluntad, construye el plan de salvación. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos acceso a esa justicia, y ese plan de salvación atraviesa por Jesús, por su obra en la cruz, que fue puesto como propiciación, como reconciliación, a través de un sacrificio sustitutorio de nosotros, a través de un sacrificio donde se derramó sangre y ese precio fue pagado. Dios manifiesta su justicia, su carácter justo, entregando a su Hijo en lugar de nosotros. Y Dios muestra una vez más su justicia y su carácter. Y sigue diciendo ahí el texto, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué significa esto? Significa que a pesar de que antes de Cristo la humanidad pecó y pecó, Dios no los castigó y no los acabó. Después del diluvio, Dios contuvo su juicio. No es que, ya no pecaste, no, detuvo su castigo. ¿Para qué detuvo Dios su castigo? Para que se cumpliera el plan de salvación. Dios pasó por alto, ¿en qué? En su paciencia. Dios no destruyó a la humanidad. Dios puso una pausa a la ejecución de su justo juicio. Recuerda que Dios mismo habla de sí mismo como lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, Dios no está motivado por su ira. Lo que a Dios lo mueve es el amor. Dios no está esperando a que el ser humano cubra las expectativas de su propia justicia, porque sabe que no lo podríamos hacer. Dios es propicio a nosotros. Dios está sentado en el propiciatorio. Y en inglés es interesante porque en inglés es el asiento de misericordia. No quiero presumirte mi inglés ahorita, entonces te lo traduzco. Seat of mercy. Y así es, propiciatorio. Dios primero se sienta en el asiento de misericordia y luego al final de los tiempos se va a sentar en el asiento del juicio. Pero no hay juicio sin antes oportunidad. Y esa oportunidad es el Evangelio. Y esa es la solución del Evangelio, la justicia de Dios. Dios es propicio a nosotros. Dios está motivado por el amor y el amor se demuestra con esa paciencia, deteniendo su castigo. Dios no actúa locamente. Dios detiene su castigo para continuar con su plan eterno de salvación que se cumple en Jesús. ¿Te das cuenta? Dios detiene su castigo hasta ejecutar su plan de salvación, hasta que fuera viable, disponible a través de la fe en Jesús, su justicia. ¿Para qué? Para ser librados de la muerte. Dios detiene su castigo para hacer que todos los pecadores tengan la oportunidad de creer en Jesús y así recibir por gracia, gratuitamente, la justicia de Dios. Por eso, todo esto lo ha hecho Dios con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Dios se reservó todo esto para este tiempo. Y termina diciendo el verso 26, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Las cosas son así porque así Él es quien recibe más gloria. Así Dios brilla más, así Dios es más glorificado, así resalta su justicia, así no queda duda de que Él es justo, únicamente justo. Pero no solo eso, queda claro que es por su iniciativa, es su plan, es su obra por la cual el hombre puede ser justificado. Queda claro que la salvación, que la justificación nunca puede ser obra de nosotros, no puede ser obra humana, no puede ser a través de ningún principio,
No podemos argumentar ninguna excusa. No podemos decir nada, somos culpables. Pero Dios mismo creó el plan de salvación. La solución es el Evangelio, porque el Evangelio revela la justicia de Dios por medio de la fe a todos los que creen en Él. Entonces, esta es la obra que más glorifica a Dios, y esta es la obra en el Evangelio que más hace brillar a Dios. Quiero terminar simplemente recordándote esta justicia de Dios, esta declaración de Dios de que somos justos delante de Él, de que estamos en una relación correcta con Él, ha sido manifiesta en Jesús, provista por Dios, está disponible, está al alcance de nosotros a través de la fe. Es para todos los que creen en Él, los que creen en Jesús, en su persona, en su obra, los que aceptan que son culpables y los que creen en este glorioso plan de salvación. Que esta justicia es gratuita, esta justicia es por su gracia, que depende de Dios, porque Él lo quiso, por su bondad, por su amor. Nada más por eso, no por nosotros, de ninguna manera. Que es el rescate, la redención, el precio pagado en Cristo Jesús para que esto fuera posible, y que es por su gloria. Él es justo, Él es bueno, y así Él recibe más gloria. Quiero terminar leyendo la porción del 21 al 26 y que tomemos un momento para meditar en estas cosas. Esto no es nada más doctrina, no es nada más conocimiento. Sí, la fe, sí. La diferencia de cristiano. No, esto es algo trascendental. Esto es importante. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Señor, asómbranos, déjanos mirar la gloria de tu evangelio, Señor. Por un momento, Señor, ahora queremos poner un alto a nuestra problemática, Señor, porque ciertamente venimos con necesidades, venimos con problemas, con desafíos, con vicios, necesitados de ti, Señor. Pero hoy queremos mirar todo eso en la justa dimensión, dejando que brille tu evangelio, Señor, dejando de buscar soluciones en lugares equivocados, dejando de poner nuestra fe en personas, en principios y en lugares que nos van a llevar a algo muy distinto, al lugar donde tú estás, Señor. Hoy venimos con un corazón necesitado de ti, Señor. Dios, hoy asómbranos de tu evangelio una vez más. Asómbranos con tu evangelio, déjanos mirar, déjanos sentir, déjanos vivir en esta justicia, en esta declaración de inocencia, en esta declaración de que hemos sido que hemos sido constituidos justos delante de ti. Oh Señor, venimos en nuestras limitaciones, en nuestra corta mente, Señor, pero con un corazón necesitado, sediento, anhelante de encontrarnos contigo, Señor, porque al final esto lo has hecho para que nos podamos encontrar, para que nos podamos reencontrar contigo, Señor. Porque lo peor que nos ha podido pasar, Señor, es estar destituidos, lejos de ti, Señor, separados de ti, engañados por el mundo, haciéndonos creer que no te necesitamos, que todo lo que necesitamos está aquí y está a nuestro alcance y lo podemos alcanzar. Pero hoy, Señor, venimos a reconocer nuestra culpabilidad, venimos a reconocer una vez más que no tenemos excusa,
que no podemos poner en práctica nada, Señor, que nos pueda evitar el castigo, la muerte, el dominio y la esclavitud del pecado y de la ley, Señor. Hoy venimos, Señor, corriendo a ti, pensando en tu gracia, en el regalo que no merecemos, Señor, que es la justicia que tú mismo creaste, Señor, que tú mismo pensaste antes de la fundación del mundo, Señor. Aquí estamos, Señor, débiles, pecadores, torpes, inmerecedores. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, mostrando una vez tu gracia disponible para nosotros.